Por tanto, arrepiéntete, pues si no vengo a ti enseguida y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca e inscrito un nombre en la piedrecita, un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino el que lo recibe. Padre, santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. El Señor les bendiga, mis amados. Reciba la palabra en nombre de nuestro Señor Jesucristo y que Dios nos llene de bendición a través de su palabra en el nombre de Jesús. Mi amado hermano, se culmina el mensaje a Pérgamo. No lo podíamos dejar a la deriva, porque cada mensaje de la iglesia tiene un principio y tiene un final. Para la mayoría, una exaltación, una reprensión, un consejo y una promesa. Y no podemos excluir las promesas que hay en la iglesia de Pérgamo, una iglesia que defendía la deidad de Cristo, la divinidad de Cristo, la fe de nuestro Señor Jesucristo, pero que retuvo doctrinas peligrosas que la podían llevar a la desgracia. Pero el Señor les dijo que si seguían con esa doctrina de Balaán, cuya inspiración era el dinero, y seguían en esa doctrina de los nicolaitas, que todas dos llevaban a la corrupción moral y a hacer tropezar al pueblo de Dios, Él mismo iba a venir con la espada que sale de su boca, es decir, la pronunciación de juicio de la palabra de Dios iba a estar sobre ellos. Iban a sufrir el castigo de la palabra. Mi hermano, el Señor manda al arrepentimiento, a un cambio de mente, de alma, a un cambio del espíritu, a un cambio de actitud, de dejar de hacer aquello que nos aleja de Dios para centrarnos en lo que le agrada a Él, para beneficio de nuestras almas y de nuestro espíritu, porque no todo el tiempo estaremos en este cuerpo. Esas son las decisiones, amigo y hermano, que usted tiene que tomar. A Dios tampoco se le sirve obligado, pero Él extiende sus manos de amor. Acercaos a mí, dice el Señor, y yo me acercaré a vosotros. ¿Ve? Y habrá beneficios de Dios en tu alma, en tu espíritu, en tu vida. Jesús dijo: de cierto os digo, el que no deja padre y madre por causa de mí no es digno de mí. Y los apóstoles le dijeron: Señor, nosotros lo hemos dejado todo por seguirte a ti. Y Él les dijo: de cierto les digo que todo aquel que haya hecho eso recibirá recompensa de vida eterna. Y en este tiempo también le dijo a los apóstoles: y vosotros os sentaréis en los 12 tronos, en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Dios es fiel. Está molesto porque se molesta. Su carácter no permite, primero, que alguien haga tropezar a sus hijos. Él lo dice en los evangelios: ay del que haga tropezar a uno de estos pequeños, más vale que se ponga una piedra de molino en el cuello y se arroje al mar. O sea, más vale que se suicide antes de hacer tropezar a uno de estos pequeños. ¿Por qué? Porque el terror, el juicio, la expectación de lo que le viene a esa persona va a ser terrible, mi hermano. Dios ama, pero aborrece también. A Jacob amé y a Esaú aborrecí. ¿Por qué? Porque hay actitudes en medio del pueblo, en medio de la asamblea, en medio de la congregación, manteniendo doctrinas totalmente perversas, nacidas de su corazón, y como le dijimos en la enseñanza anterior, retienen doctrinas peligrosas, y a la doctrina de Balaán, cuya inspiración es el dinero. La ira de Dios está sobre esas personas. No se come el cuento, no, de que son salvos y en aquel día ellos darán cuenta. En aquel día ellos no estarán con nosotros, pues perseveraron en la maldad. Dice la Biblia que Balaán lo mató Israel y fue a su lugar.
la misma frase que se utiliza para Judas. Y Judas se ahorcó y fue a su lugar, es decir, al lugar donde se merecen estar, al infierno, por poner tropiezo, por traicionar a Cristo, por alejarse de Dios. No venga usted con ese cuento, ay, en aquel día se sabrá quién es quién. No, hoy en día la Biblia dice quién es quién. Si usted quiere perseverar en el engaño, si usted quiere perseverar en la mentira, si usted quiere perseverar en la falsedad, si usted quiere perseverar en enseñanzas que van en contra de la voluntad de Dios y se mezclan con el mundo, como le dijimos, que no existen artistas cristianos, que no existe nada de eso, que no existen conferencistas, eso es para el mundo, mi hermano. Existen 5 ministerios, existen dones para ministrar, dones ministeriales, existen dones del Espíritu Santo, pero esa cosa que se ha metido dentro de la iglesia, que el conferencista tal, que el artista tal, el monólogo tal, eso no existe en la palabra. Todo eso es producto del amor al dinero. ¿O no ve que cobran entradas para todo? ¿O no ve que le cobran a las iglesias por campaña y conferencias que muchas veces se apartan de la verdad de Dios? Tenga en cuenta eso. Tengo contra ti que retienes a esa gente. ¿Qué quieres que haga? Dice el Señor. Si tú no haces nada, yo lo haré y los enfrentaré con la espada que sale de mi boca. La pronunciación de la palabra de Dios es bastante firme, mi hermano. Balaam fracasó. Vivió en el error de que pensaba que si el pueblo se desviaba, Dios lo iba a maldecir. No, la iglesia y el pueblo de Dios siempre será victoriosa. Arrepiéntete, porque si no vengo enseguida a ti, pelearé contra ellos con la espada que sale de mi boca y la culpa será tuya. Porque eso es lo que piensa la gente. Dios mismo lo va a castigar. Se los dejo a Dios ahí que haga. Dios sí sabe hacer las cosas. No, si Dios procede, también te llamará cuenta a ti. No te castigará de la misma forma, pero la irresponsabilidad de nosotros será juzgada en esta tierra. Nuestra irresponsabilidad será de una vez reprochada. Lo podías evitar y no lo hiciste. ¿Qué le dijo el Señor al siervo malo? Siervo malo, sabías que yo ciego donde no siembro y siembro donde no ciego. Siervo malo y negligente, aún conociéndome, no actuaste. Agárrenlo, amárrenlo y bótenlo de aquí. Ese es el carácter de Dios, mi hermano. Ese es el carácter del Cristo de la gloria. Por eso el apóstol Pablo y los demás apóstoles decían: andemos con temor y temblor, no sea que nos deslicemos, miremos bien esta salvación, miremos cómo andéis aprovechando el tiempo, no como necios, sino como sabios, porque los días son malos. ¿Dónde está el celo de Dios? ¿Dónde está el celo por la obra de Dios? ¿Dónde está el celo por cada enseñanza? Hay cada persona que medio agarra fama en cualquier organización, en cualquier congregación, medio agarra fama y ya quiere decir disparates y ya quiere hablar cosas de su propio corazón porque está inflado, nada sabe y delira acerca de cosas que no entiende. En pocas palabras, hay gente que vive drogada, o sea, como que no tenían más droga que consumir y se inventaron algo para hacer de tropiezo a los creyentes y a la iglesia de Cristo. Y en eso somos responsables todos nosotros. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ese mismo Espíritu que mató a Ananías y Zafira. O sea, usted tiene que saber, y se lo hemos dicho en otras enseñanzas, usted tiene que saber delante de quién está. Es un Dios misericordioso, piadoso, grande, humilde, pero no toma por inocente al malo. Y se duele del castigo, pero aborrece al pecado y al que lo practica también. A Jacob amé y a Esaú aborrecí. ¿Por qué? Porque Esaú era un fornicario. Ese mensaje y ese cuento de hadas de que
Dios te ama a ti, pero aborrece el pecado. No, la ira de Dios está sobre los desobedientes, dice la Biblia. Así que dejemos de estar engañando a las personas. Practicas el pecado, la ira de Dios está sobre ti y viene el juicio de Dios sobre ti. Pero si te alejas del pecado, si reconoces tu maldad delante de Dios, como le dijo Daniel a Nabucodonosor, y tus pecados lavas con justicia, la ira de Dios se apartará de ti y la salvación es gratuita. Pero las aptitudes llaman la recompensa de Dios. Mire lo que le dice a la iglesia de Pérgamo. El que tiene oído oiga, es decir, el que haga caso a esta carta, el que haga caso a lo que el Espíritu Santo le está diciendo a la iglesia en todos los tiempos, el mensaje de nuestro Señor Jesucristo y el carácter revelado en las cartas acerca de nuestro Señor Jesucristo, el Cristo glorificado, entienda, haga caso, oiga, al que venza le daré de comer del maná escondido. Jesucristo dijo en el capítulo 6 del Evangelio de Juan: no os dio a vosotros Moisés el maná, sino mi Padre que está en los cielos fue que dio el maná. Y les comenzó a explicar que ese maná no lo había hecho Israel. La palabra maná del hebreo lo que significa es ¿qué es esto? Es decir, un misterio. Aún para los que lo comieron dijeron: ¿qué es esto? Maná. ¿Qué es esto? Eso es lo que significa maná. Un misterio. Y el Señor promete a los que vence darle ese misterio que está escondido. Lo ha hecho muchas veces. La iglesia es un misterio. Y muchos misterios de la Biblia han sido revelados, como el arrebatamiento. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos. Los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros seremos transformados. Dios revela los misterios de su palabra. Dios te traza la palabra en su texto, en su contexto. Dios te revela más allá. Al que venciere, le daré a comer del maná escondido. Ni decir del maná nuevo, ni del maná viejo, del maná escondido. Los misterios de Dios, la palabra de Dios, conocer a Cristo. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Y el que me come a mí tiene vida eterna. Eso es. Y cuando en la Santa Cena parte el pan, le dice: este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hermano, Dios quiere revelarte las cosas. Aléjate de esas falsas doctrinas que no van acorde de la palabra y cuyo corazón está inclinado a ver si te quitan la mujer, a ver si te quitan el marido, a ver si te quitan el carro, a ver si te quitan la moto. Porque para decir: el Señor me reveló que me ibas a dar eso, son buenos, pero no son buenos para más nada. Cuídate de esas personas, porque Dios quiere revelarte su palabra, este maná escondido, que los científicos lo leen y no lo entienden, que los poetas mundanos lo leen y no lo entienden, que hay personas que hablan mal de él y nunca lo han leído. Estoy suscrito en temas de poesía y eso, y hay gente que juzga la Biblia sin leerla. La estupidez más grande del mundo, aún cuando el poeta y el escritor dice: no juzgues el libro por su portada. Sencillamente, mi amado hermano, Dios te da del maná escondido. Yo creo que estas promesas no son futuras, son para este presente. Esta que estamos hablando. Al que venciere, le daré el maná del maná escondido y le daré una piedrecita blanca donde está un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino él. He visto muchas enseñanzas y he escuchado muchas enseñanzas que dicen que el Señor nos va a poner un nombre nuevo. Y ayer escuché a uno que decía que el Señor nos va a poner un nombre nuevo, porque si dicen, un ejemplo, si dicen hermano Juan, van a pasar muchos Juan adelante en la lista. La gente como que no conoce a Dios. Dios sabe, uno sabe cuando Dios le habla a uno. O usted no se da cuenta en las predicaciones
Cuando uno sabe y dice, ay, el Señor me está hablando es a mí. Y otro dice por allá, Dios me está hablando a mí. Dios sabe, Dios te conoce por el Espíritu y además vas a tener un cuerpo nuevo. Él sabe cuándo te va a llamar. Yo no concuerdo con eso de que la piedrecita es para darte un nombre nuevo a ti. Es el nombre de Dios. Y lo hemos enseñado en otras partes. Porque en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que es la manifestación de Dios en tres personalidades distintas, en tres personas distintas, al mismo tiempo es la revelación de la gracia. Pero la Biblia dice, hago que tengo la piedrecita blanca aquí, la Biblia dice que cuando venga el fin, Jesús entregará el reino al Dios y Padre. Porque el Dios y Padre le sometió todas las cosas, exceptuando, dice Jesús, solo léelo, no te des miedo. Dice 1 Corintios 15, 23 al 26, que le dio a sujetar todas las cosas, exceptuando aquel que le dio a sujetar todas las cosas. Es decir, le entregará el reino a Dios y Padre. Padre, he acabado la obra que me diste que hiciese. Se acabó el milenio, se acabó el juicio del gran trono blanco y Dios habitará en nosotros. Jesucristo no va a desaparecer, si esa era la pregunta que iba a hacer, sino que se acabó esa etapa, porque la gracia es una dispensación, una etapa, un momento de oportunidad, hasta el milenio, hasta el juicio del gran trono blanco. Ahí tiene. Un nombre nuevo, Apocalipsis 22:4, leámoslo. Leamos Apocalipsis 22:4. Porque ni aún la nueva Jerusalén le cambiaron el nombre. Perdón, Apocalipsis 22:4 dice, y verán su rostro y su nombre estará en su frente. Ese nombre nuevo. ¿Ves? El Cordero también desciende al monte en el capítulo 14, al monte de Sión, con el nombre de él y el de su padre. Un nombre nuevo, mi hermano. La piedrecita blanca, piedrecita viene del griego, la pronunciación es Cephos, que significa voto, aprobación, absolución, de absuelto, de perdonado. La piedrecita es sobre las personas que eran libradas de alguna condenación. A veces eso era una suerte y nosotros hemos tenido la suerte de que el Señor se reveló a nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo, la roca, el ancla de mi fe, dice el himno, y a Pedro le dice, por esta palabra que tú acabas de decir, que yo soy el Cristo, fundaré mi iglesia. Y es más, ya tú no te llamas Simón, te llamas piedra. Esa piedrecita blanca, me vi, porque los hermanos de Pérgamo sabían a qué se refería. Era el dominio de Roma. Esa piedrecita blanca, un día me vi una serie sobre el imperio romano, su crueldad y todo, e hicieron algo que se llama la diezma, o sea, fusilaron un poco de soldados, no importa si eran buenos o malos, fue por una derrota, y vi que había una bolsita, y en la bolsita cada soldado agarraba una piedrecita, y si salía blanca estaba libre del castigo, y solamente había una piedrecita negra. Y el que sacaba la piedrecita negra, los mismos soldados lo golpeaban y le daban una golpiza o a palazo o a puño, a más nada. Y lo dejaban, si se moría, y si no, bueno. Era una especie de disciplina que no le agradaba a los soldados romanos, las tuvieron que eliminar, porque lo que hacía era diezmar. Pero lo que trato de acotar es que me acordé de eso. La piedrecita es la señal de que ningún castigo te viene a ti, ni la condenación. Por eso el Señor dice, sobre esta roca, sobre esta palabra que tú acabas de decir, que yo soy el Cristo, fundaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Es decir, la condenación eterna no prevalecerá contra ella. ¿Ves? El que tiene esa piedrecita, al que venciere, le daré esa piedrecita blanca con un nombre nuevo, el nombre nuevo de Dios, porque todo esto pasará.
la gracia, el momento de gracia se acabará, el milenio se acabará, el juicio de gran trono blanco se acabará y Dios hace nuevas todas las cosas. Hermanos, Pérgamo era una iglesia que tenía personas como Antipas que retenían el nombre de Cristo, que no dudaban. Me acordé y no se los dije en la otra enseñanza, pero me acordé en estos días que vi una noticia de un peruano que se quitó la mascarilla y dijo: el coronavirus no existe, y se pasó la mano por la boca y embarró de saliva el tubo del metro donde iba, del vagón, de manera irresponsable, y dijo: esto es mentira, nos están engañando, y agarró otra cosa y se la pasó por la cara. Y cuando lo metieron preso y le dijeron: ¿por qué usted hizo eso? Yo estaba borracho. O como una youtuber colombiana que estaba destruyendo el Transmilenio y dijo: esto es de nosotros, y se lo roba el presidente. Y cuando le dictaron acta de detención, se escondió y se puso a llorar y dijo: yo no sé qué me pasó, yo no sé lo que me pasó, yo no quería hacer eso. Son personas sin principios y sin determinación, Antipas. Y creo que nosotros tenemos que tomar ese ejemplo y acordarnos de ese momento cuando llegue una situación de negar a Cristo, de negar la palabra, de negar lo que hemos dicho, como lo hizo Juan Hus, como lo hizo todo, pero como Antipas, que no negó el nombre de Dios. Eso es lo que te quiero acotar. Hay personas que hablan mucho y dicen mucho por las redes sociales y amenazan y profetizan y dicen: pero cuando llegue el momento, ¿qué vas a hacer? Cuando llegue el momento, ¿qué vas a hacer? Como esos dos bobos que salieron llorando. Si tenían una convicción, ¿por qué se echaron para atrás? Uno llorando: y yo estaba borracho, y la otra: yo no sé qué me pasó. Destruyendo primero su credibilidad. Porque yo te digo, cuando una persona se levanta, hablándolo en términos general, y dice ya que no está de acuerdo sobre algo, y lo torturan y hasta lo matan, se vuelven un símbolo. Nuestro Señor Jesucristo murió y resucitó. Él no es un símbolo, Él es una persona, y vivimos para Él y por Él vivimos, y la gracia de Él está sobre nosotros. Entonces estemos más cerca de Él, para que cuando llegue ese momento nosotros nos enfrentemos a las cosas. Hay hermanos creyentes que por no perder su trabajo han negado a Cristo, han negado lo que han dicho de la Biblia. No lo vuelvas a hacer, hermano. Personas que han negado el mensaje que ha predicado dentro de la misma iglesia por miedo a que no lo señalen los demás hermanos, diciendo: no sé qué me pasó, no me pude detener. No, hermano, o Dios revela un mensaje o no lo revela. Pero no se ponga con ese cuento: ay, que profeticé, pero no sé qué me pasó, es que sentí algo que yo no conozco. Tenga cuidado con lo que dice, porque si no, vendré a ti y pelearé con la espada de mi boca, dice el Señor. Es las convicciones. Había gente con convicciones, pero habían personas que aceptaron doctrinas cuya inspiración era el dinero, el beneficio personal, el amor a la grandeza. Pero los que vencieron les dieron del maná escondido. Es decir, la revelación fue mayor de la palabra. Y les dieron una piedrecita blanca que los absorbía, los libertaba, los libraba del juicio de Dios. Hermanos, no se pierda las otras enseñanzas. El Señor le bendiga mucho, el Señor lo guarde. Yo no le he perdido la fe. Hermano, inclinémonos a la palabra de Dios. Usted ora por un avivamiento. Yo no soy partidario de esas oraciones por avivamiento, porque si usted no cambia o yo no cambio, si no tenemos un encuentro con la palabra, y si Dios no está ahí con nosotros en esa convicción de que hemos pecado contra Dios y que Dios fue el que nos rescató, que no fuimos nosotros los que decidimos cambiar. Ay, yo decidí cambiar y me metí al evangelio. Eso es religión, mi hermano.
De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, nueva creación. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas, porque el poder del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha libertado de la ley del pecado. Esa es la gracia, ese es el Evangelio, ese es el poder de Dios que se manifiesta en ti y en mí, en todos los que hemos creído. No en una religión de que, yo decidí cambiar y Jesucristo es buena gente. No, es el poder de Dios que nos salva y nos transforma. Y esa piedrecita blanca con el nombre de Dios nuevo que no conocemos, pero que nos lo revelará, nos librará del juicio eterno, del juicio final. El Señor te bendiga mucho.